tributo es una obligación de pago de una cierta cantidad de dinero a la administración de empresas de parte de un ciudadano o de una empresa. Los impuestos son una clase de tributo. Quiere decir una obligación que las empresas deben cumplir de manera permanente, con base a su ética. He aquí donde nos preguntamos, ¿qué son los impuestos nacionales? Estos son impuestos que regula directamente el gobierno nacional a través de las leyes que aprueba la Asamblea Nacional y el control que desempeña el Servicio de Rentas Internas. Entre los principales, el impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado, IVA. El impuesto a la renta. Este impuesto tuvo sus inicios en el año 1925 gracias al profesor de finanzas Edwin Kemmer, quien tenía como objetivo modernizar tanto las finanzas públicas como privadas del país sudamericano. Dentro de su objetivo estaban crear instituciones fundamentales como el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos, la Dirección de Aduanas, entre otros. Impuesto a la renta empresarial. En Ecuador grava las ganancias generales en el país con una tasa del 25% y esto aplicándola a empresas locales como a extranjeras. A diferencia de empresas naturales que obtienen ingresos de actividades económicas, ya que pagan impuestos según una estructura de tasas progresivas, similar al impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta es un tributo que se aplica a los ingresos que obtienen las personas naturales y jurídicas. En el caso de personas naturales, este es un impuesto que se aplica a los ingresos provenientes de los arrendamientos de bienes, muebles o inmuebles. Por otro lado, las rentas empresariales corresponden a los ingresos generados por actividades comerciales, industriales, mineras y cualquier otra actividad que genere un negocio o empresa. Se dice que a partir de las reformas del 2007 se adicionaron dos tasas marginales en el tramo superior de la escala, donde los ingresos que oscilan entre $6.000 y $8.000 están sujetos a un impuesto del 30%. Los ingresos que superan más de los $8.000 están gravados al 35%. En lo que es la renta, el tratamiento capital de los dividendos y de las utilidades se graban en el nivel de las empresas, con una tasa del 15% que se reinvierte y lo que es el 25% se distribuye. Impuesto al valor agregado. IVA se define como el impuesto que grava la transferencia de bienes y servicios entre personas que están bajo el régimen tributario ecuatoriano. Este es un impuesto regresivo, ya que no diferencia niveles económicos entre los consumidores, tanto así que las personas de bajos recursos se ven afectadas por ello. Cuando hablamos de evasión tributaria en Ecuador, nos referimos a las maniobras utilizadas por diferentes contribuyentes para evitar sus impuestos de manera parcial, que por ley están obligados a hacerlo. De acuerdo a las cifras de la Comisión Económica para América Latina CEPAL, Ecuador es uno de los países que tiene la tasa más alta de evasión en la región, con el 32%. Continuando con el informe CEPAL, podemos decir que la carga tributaria de Ecuador fue del 19,7% en 2010. En 2007 fue del 14,4%. Esta cifra ha sido afectada por el SRI, quienes afirman que se ha llegado solo a 15% y es una de las más bajas de la región. Las causas comunes por las que se da la evasión fiscal en nuestro país son el nivel de cultura tributaria, ya que éstas se ven como son las empresas dedicadas a la producción de bienes y servicios. También tenemos el bajo riesgo de ser detectada. El bajo riesgo de ser detectada, se da en las pequeñas empresas. Un claro ejemplo es el Departamento de Auditoría Tributaria, donde se auditan empresas. Otra de las causas de evasión fiscal del Ecuador es la falta de liquidez de empresas, ya que esta es la capacidad que tienen sus activos para convertirse en dinero en efectivo. El Ecuador es considerado que es un país de vías de desarrollo donde no existe pleno empleo de trabajo, no hay producción y la inversión pasa al extranjero. Entre otras, su flujo de efectivo es reducido. El análisis de recaudación esperada versus recaudación realmente efectuada en el año 2012, comparada con años anteriores desde el 2007, ha reflejado una tendencia de impuestos. Por ejemplo, dentro del presupuesto general del Estado del año 2007, podemos observar que se obtuvo una recaudación de impuestos a la renta global de $1.741 millones, que para el año 2012 ascienden a $3.391 millones, es decir, se ha incrementado en casi el 95% en los últimos años.